A veces la vida no se rompe por un gran golpe, sino por esos pequeños hábitos silenciosos que uno carga sin darse cuenta, esos que te van quitando fuerza de a pocos, hasta que un día te miras en el espejo y te reconoces solo por la sombra de lo que alguna vez fuiste. Es extraño cómo ocurre, no hay un sonido, no hay una caída dramática, no hay un anuncio, simplemente despiertas, sintiendo que algo dentro de ti se desgastó mientras dormías, como si la noche hubiera terminado de borrar una parte de tu valentía. Y no sabes en qué momento empezaste a perderte, pero lo sabes, te estás debilitando, y lo peor es que tú mismo eres quien sostiene ese desgaste. Es una verdad incómoda, casi brutal, pero necesaria. Jung decía que lo que no hacemos consciente se convierte en destino, y en este punto ya lo sientes. Estos hábitos no son simples costumbres, son cadenas invisibles que has dejado crecer sin resistencia. Y es duro admitirlo. Duele reconocer que llevas tiempo desapareciendo de ti, que la fuerza que alguna vez te sostuvo se ha ido filtrando por grietas que ni sabías que existían. A veces piensas que solo estás cansado, que necesitas un descanso, que todo es parte de una mala racha emocional. Te dices que es normal, que a todos les pasa, que ya recuperarás tu ritmo. Pero en el fondo, cuando te quedas en silencio contigo, sabes que no es eso, sabes que no es cansancio, ni mala suerte, ni falta de tiempo. Es algo más profundo, más íntimo, más oscuro. Es un desgaste emocional que viene de hábitos que tú mismo permitiste que crecieran, hábitos que llevan demasiado tiempo drenándote por dentro, hábitos que ya no puedes seguir justificando. Y duele más porque no fueron hábitos que elegiste conscientemente. No te levantaste un día diciendo, quiero debilitarme. No, llegaron como llegan los pensamientos que uno nunca dijo en voz alta, despacio, silenciosos, camuflados como pequeñas excepciones. Fue esa primera vez que dejaste pasar algo que te hería, ese día que callaste para no incomodar, esa noche en la que ignoraste tu intuición para complacer a alguien. Esa mañana en la que elegiste lo que era más fácil en lugar de lo que era más verdadero. Pequeñas decisiones que no parecían peligrosas, pero que sumadas crearon un peso que ahora te está aplastando desde adentro. Y a veces te detienes a pensar en cómo se siente realmente estar debilitado emocionalmente. No es solo tener poca energía, no es solo sentir que la vida pesa más de lo que debería. Es algo más profundo. Es notar que ya no reaccionas como antes, que tus respuestas se alargan, que tus ganas se apagan, que tus sueños se vuelven borrosos. Es sentir que ya no te defiendes a ti mismo como deberías, que ya no te sostienes, que cada día te cuesta un poco más levantarte desde dentro. Y esa sensación, esa que nunca dices en voz alta, es la que termina mostrándote la verdad. Necesitas eliminar esos hábitos ahora, sin retrasos, sin excusas, sin explicaciones. Porque cada hora que sigues conviviendo con ellos, sigues perdiendo un pedazo más de ti. Y lo más duro no es ver el daño, sino ver cómo lo normalizaste, cómo te convenciste de que vivir así era parte del proceso, cómo dejaste que ciertas actitudes se hicieran rutina, cómo aceptaste silencios, cargas, pensamientos que te lastimaban, aun sabiendo que no te hacían bien. Esa es la parte que más pesa, darte cuenta de que en algún punto confundiste supervivencia con vida, que te acostumbraste a caminar con el alma cansada, que empezaste a creer que merecer menos era parte de la adultez. Y ahora estás aquí, intentando entender en qué momento comenzaste a desaparecer. Pero la verdad, aunque duela, es que no estás perdido. Estás estancado, y el estancamiento no es muerte, es advertencia, es la vida empujándote a despertar. Es tu inconsciente golpeando la puerta desde adentro, como diciendo, mírame, escúchame, atiéndeme, antes de que sea demasiado tarde. Y aunque siempre pospusiste ese llamado, ahora ya no puedes seguir ignorándolo. No puedes seguir justificando hábitos que te apagan. No puedes seguir alimentando aquello que te hunde, y aunque lo ocultes,
Sabes exactamente cuáles son esos hábitos. Sabes quiénes los alimentan, qué emociones los sostienen, qué vacíos los mantienen vivos. Quizá el hábito que más te debilita sea decir sí cuando quisieras gritar no. Tal vez sea poner las necesidades de todos por encima de las tuyas, como si tu valor dependiera de cuánto das y cuán poco pides. Tal vez es ese diálogo interno cruel, ese que te repite que nunca es suficiente lo que haces. O este puede que sea la falta de límites, el autosabotaje, la comparación constante, la necesidad de aprobación, la procrastinación que nace del miedo. Hay tantos hábitos que parecen pequeños, pero que desgastan tanto, y tú los conoces, los has sentido, los has cargado, los has permitido. Por eso estás aquí, porque algo dentro de ti reconoció que ya no puedes seguir viviendo así, porque aunque te duela admitirlo, necesitas un cambio que nazca desde el fondo, no un cambio superficial, no una motivación temporal, no una frase bonita que dure 2 días. Necesitas transformación real. Necesitas volver al centro. Necesitas recuperar esa fuerza que alguna vez tuviste, esa fuerza que no está perdida, solo está enterrada bajo capas de hábitos que nunca debieron quedarse tanto tiempo contigo. Y sé que asusta, sé que mirar hacia adentro puede sentirse como entrar a un cuarto oscuro sin saber qué vas a encontrar. Sé que eliminar hábitos significa romper dinámicas, alejarte de personas, enfrentarte a ti mismo. Sé que implica aceptar cosas que evitaste durante meses o incluso años. Pero también sé que hay un punto en el que ya no da miedo avanzar, da miedo quedarse igual. Y creo que ya llegaste a ese punto, porque la verdad es que mereces una vida que no te consuma, mereces una mente que no te ataque, mereces una rutina que te sostenga, no que te rompa. Mereces relaciones que te nutran, no que te desgasten. Mereces un diálogo interno que te acompañe, no que te abandone. Y aunque suene simple, aunque parezca evidente, no lo es. Porque para llegar ahí, necesitas eliminar lo que te debilita. Necesitas dejar morir lo que te está frenando. Necesitas vaciarte de lo que no eres para hacer espacio a lo que sí. Y tal vez por primera vez estás listo para hacerlo. Porque ya no buscas excusas. Ya no quieres justificarte, ya no quieres sobrevivir, quieres vivir, quieres sentirte fuerte, quieres volver a confiar en ti, quieres volver a reconocerte sin dolor, quieres sostenerte con firmeza, y esa intención, aunque pequeña, aunque frágil, es el comienzo de la transformación más grande que tendrás en tu vida. Este es tu momento de mirar a la cara a esos hábitos que te drenan, de ponerles nombre, de reconocer su peso, de aceptar su impacto y de eliminarlos sin culpa, porque no estás rompiendo tu vida al hacer esto. Estás reconstruyéndola, no estás perdiendo algo, lo estás recuperando, no estás renunciando, te estás eligiendo, y elegirte siempre será el acto más valiente que puedes tener. Si estás escuchando esto y alguna parte de ti se ha sentido identificado con lo que acabamos de hablar, quiero que lo escribas en los comentarios. ¿Qué hábito sientes que más te ha debilitado últimamente? No importa si es algo pequeño, si parece insignificante, si te da un poco de vergüenza admitirlo, escríbelo. Compartirlo no solo te libera, también puede ayudar a alguien más que está viviendo lo mismo en silencio. Ahora respira un momento, inhala lento, exhala despacio y escucha con calma lo que viene, porque ahora vamos a entrar en uno de los hábitos más silenciosos y más destructivos que existen, el hábito de autosilenciarte. Ese que has venido practicando durante años sin darte cuenta, ese que te roba fuerza sin que nadie lo note, porque se esconde detrás de tu sonrisa, de tu está bien, de tu capacidad de cargar todo en silencio para no molestar a nadie. Y tal vez, si eres honesto contigo mismo, sabes que este ha sido uno de los que más te ha debilitado emocionalmente sin que lo admitieras en voz alta. Autosilenciarte no es solo callar lo que sientes, no es solo guardar tus opiniones para no generar conflicto, no es solamente tragar emociones hasta sentirte pesado por dentro. Es mucho más profundo,
es renunciar a tu propia presencia, es desaparecerte un poco cada día para que el mundo no se incomode contigo, es volverte pequeño, invisible, manejable. Jung decía que lo que rechazamos de nosotros se esconde en la sombra, y tu voz lleva demasiado tiempo en ese lugar. Quizás empezaste a hacerlo por supervivencia. Tal vez, en tu infancia, aprendiste que hablar te traía problemas, que decir lo que pensabas era peligroso, que expresar tus emociones no era seguro, que lo mejor era callar para evitar discusiones o para evitar decepcionar a alguien. Y sin quererlo, esa estrategia se convirtió en una costumbre que hoy envenena tu vida sin que nadie lo note. Y lo más trágico es que a veces te mientes diciendo que callas para mantener la paz. Pero la verdad, aunque no quieras admitirla, es que no estás manteniendo la paz. Estás sacrificándote para sostener equilibrios que no deberían depender de tu silencio. Porque cuando te callas para no molestar, lo único que haces es molestar a tu propia alma. Cuando reprimes lo que sientes, lo único que haces es dejar que tu interior se llene de palabras no dichas que se transforman en ansiedad, en frustración, en tristeza, en cansancio profundo. Es un hábito que desgasta, que confunde, que te hace creer que tu voz no importa, que tus necesidades son secundarias, que tus emociones son un estorbo. Y cuando vives así demasiado tiempo, empiezas a creer que tú eres un estorbo. Y ahí empieza la verdadera debilidad emocional. Porque una persona que cree que no merece hablar, que no merece incomodar, que no merece espacio, termina creando una vida donde no lo tiene. Y tal vez es por eso que últimamente te sientes tan cansado. No por lo que haces en el día, no por tus responsabilidades, no por las presiones externas, sino por el peso de todo lo que no dices, por el desgaste de sostener emociones que llevan meses pidiéndote salir, por el esfuerzo de cargar conversaciones que te tragaste cuando debiste expresarlas, por la tensión de sostener vínculos donde tú das más de lo que recibes porque no te atreves a exigir equilibrio. Ese silencio constante, ese silenciamiento interno, te está debilitando mucho más de lo que imaginas. Y lo curioso es que desde afuera nadie nota nada. Te ven calmado, te ven tranquilo, te ven maduro, equilibrado, comprensivo, paciente. Nunca imaginan la guerra emocional que ocurre dentro de ti. La batalla entre lo que quieres decir y lo que decides callar. La lucha entre lo que sientes y lo que muestras. Entre lo que te hiere y lo que finges que no afecta. Porque has aprendido a hablar de todo, menos de lo que realmente importa. Y sé que te preguntas cómo se rompe ese hábito. Cómo se recupera la voz cuando lleva años escondida. Cómo se empieza a hablar sin miedo a perder personas, a desilusionarlas, a generar conflicto, a dejar de ser el fuerte, el tranquilo, el que no molesta. Lo primero es entender una verdad que puede doler, pero es necesaria. Tu silencio no sostiene a nadie, no salva relaciones, no mantiene paz, no evita conflictos, solo aplaza lo inevitable y te destruye un poco más cada día. Las personas correctas no te pedirían que te calles para estar cómodas. Las personas correctas te escucharían incluso cuando tus palabras sean incómodas. Porque nadie que realmente te quiera debería sentirse amenazado por tu voz. El segundo paso es reconocer que hablar no significa pelear, no significa gritar, no significa confrontar desde el dolor. Significa poner límites, significa expresar lo que sientes con respeto, pero también con firmeza. Significa recuperar tu espacio emocional. Significa detener el ciclo de cargar cosas que no te corresponden. Y sí, al principio puede sentirse extraño, incluso incorrecto, porque tu mente está acostumbrada a protegerte a través del silencio, aunque ese silencio ya no sea protección, sea prisión. Y el tercer paso, y quizás el más difícil, es aceptar que cuando recuperes tu voz, algunas personas no van a soportarlo. Algunas se irán, algunas se enojarán, algunas te dirán que cambiaste. Y sí,
Habrás cambiado, pero no para peor. Habrás cambiado para acercarte a ti, para ser honesto, para respetarte, para estar en paz contigo mismo. Y quien no pueda convivir con esa versión de ti, nunca mereció tener acceso a tus silencios. Pero lo más importante es que al empezar a hablar, al empezar a expresarte, al dejar de autosilenciarte, algo en tu interior empieza a despertar. Tu fuerza, tu autoestima, tu claridad, tu sentido de merecimiento, tu identidad. Porque la voz no es solo sonido, la voz es identidad. La voz es poder, la voz es autenticidad. Cuando te callas, pierdes partes de ti. Cuando hablas, te recuperas. Quiero que pienses en esto un segundo. ¿Cuántas veces te arrepentiste de quedarte callado? ¿Cuántas veces dijiste, debí haber dicho algo? ¿Cuántas veces sentiste culpa por guardar silencio cuando tu alma pedía gritar la verdad? Ahí está la respuesta. Tu cuerpo sabe, tu inconsciente sabe. Por eso duele tanto el silencio, porque estás negando quién realmente eres, y puedes romper ese hábito hoy. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas hacerlo con elegancia, solo necesitas hacerlo con honestidad. Una oración basta, una frase basta, un límite pequeño basta. No te exijas transformar tu vida en un día, pero sí empieza por una palabra, una reacción, una verdad que no escondas. Porque cada palabra dicha que antes reprimías es una pieza de ti que recuperas. El silencio prolongado es una forma de abandono propio, y tú ya no estás aquí para abandonarte. Estás aquí para volver a ti, para escucharte, para valorarte, para darte espacio. Y ese proceso, aunque lento, es profundamente liberador. Vas a sentir miedo, pero también vas a sentir alivio. Vas a sentir incomodidad, pero también vas a sentir fuerza. Vas a sentir incertidumbre, pero también vas a sentir claridad. Y en algún momento, no muy lejano, vas a mirar atrás y vas a preguntarte por qué tardaste tanto en empezar a honrar tu voz. Y cuando llegue ese día, entenderás que recuperar tu voz fue el primer paso para recuperar tu vida. Porque la vida no te pide que seas perfecto, solo te pide que seas sincero contigo. Y tú ya eres alguien digno de ser escuchado. Hay un momento del día en el que la mente se vuelve especialmente cruel, cuando todo está en silencio y no queda nadie a quien culpar. Ahí, justo ahí, empiezan a aparecer los hábitos que más te desgastan, esos que conoces demasiado bien, esos que prometes dejar y aún así vuelven, como si estuvieran hechos de una sombra demasiado vieja para abandonarte. Y tú los miras, los reconoces, los detestas, pero sigues aferrándote a ellos como si fueran parte de tu identidad, como si soltarlos significara renunciar a una versión de ti que, aunque te destruya, te resulta familiar. Jung decía que uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la propia oscuridad. Y esta parte es la más oscura. Hay un hábito que te persigue sin descanso, el de compararte. Lo haces sin darte cuenta, de manera automática, casi como respirar. Te comparas con lo que fuiste, con lo que no lograste, con lo que deberías haber hecho. Te comparas con personas que ni siquiera conoces, con vidas que no son las tuyas, con expectativas que no tienen nada que ver contigo. Y lo peor es que cada comparación te roba un pedazo de fuerza. No porque los demás estén mejor, sino porque en ese acto de compararte te conviertes en tu propio enemigo. Te atacas, te juzgas, te tratas con una dureza que nunca usarías con alguien que quieres. Y aunque lo sabes, aunque lo sientes, aunque te duele, sigues haciéndolo. Es como una adicción emocional, te destruye, pero vuelves a ella porque te hace sentir algo, aunque ese algo sea dolor. La comparación constante te debilita porque te convence de que algo en ti está mal, te hace sentir atrasado, insuficiente, defectuoso, te hace creer que todos avanzan menos tú, que todos crecen menos tú, que todos se encuentran a sí mismos menos tú. Pero eso no es verdad, esa es la voz del hábito.
una voz que aprendiste de alguien, de algún momento, de alguna herida que te enseñó a mirar hacia afuera para medir tu valor. Y lo más triste es que sigues creyendo que si algún día alcanzas a esas personas, dejarás de compararte. Pero la comparación no termina cuando llegas a la meta. Termina cuando decides bajarte del juego. Termina cuando entiendes que tu vida no es una competencia y que no necesitas ser mejor que nadie para merecer paz. Pero hay otro hábito aún más sutil, uno que se disfraza de nobleza, de responsabilidad, de soy fuerte, puedo con todo, el hábito de cargarte culpas que no te pertenecen. Culpas viejas, culpas heredadas, culpas ajenas, culpas que vinieron de personas que te hicieron creer que lo que sienten es tu responsabilidad, que si algo sale mal es por ti, que si alguien se enoja es por tu actitud, que si alguien se aleja es porque no diste lo suficiente. Y te lo creíste. Te creíste la narrativa más dañina de todas: si las cosas salen mal, la culpa es mía. Y desde entonces vives tratando de compensar errores que no cometiste, reparando corazones que no rompiste, sosteniendo emociones que no te corresponden. Ese hábito no solo te debilita, te desgarra, porque la culpa ajena pesa distinto. La culpa ajena no se va con un lo siento, no se va con un cambio, no se va con esfuerzo. La culpa ajena permanece porque no te pertenece y por eso no sabes qué hacer con ella. Y aún así la cargas, la sostienes, la escondes en tus hombros hasta que duele el alma. Y después te preguntas por qué estás cansado, por qué te sientes vacío, por qué no puedes más. No es por lo que vives hoy, es por todo lo que cargas desde hace años sin saberlo. Y por si eso fuera poco, también existe ese hábito silencioso de anticipar lo peor, de vivir en un estado de alerta constante, de creer que todo puede derrumbarse en cualquier momento, de prepararte para tragedias que nunca llegan. Ese hábito nació del miedo, pero creció con la imaginación, y aunque creas que te protege, lo único que hace es agotarte. Tu mente vive intentando evitar desastres, pero mientras lo hace, se olvida de vivir el presente, se olvida de disfrutar, de confiar, de descansar. Es un modo de supervivencia permanente que te debilita porque estás luchando contra enemigos que solo existen en tu cabeza. Cuando te anticipas a lo peor, te conviertes en un vigilante emocional, siempre observando, analizando, adivinando, temiendo, nunca relajado, nunca entregado, nunca en paz. Ese hábito es agotador porque te roba energía emocional sin que te des cuenta. Y la verdad es que tu mente está cansada, no por lo que ha vivido, sino por todo lo que ha imaginado. Porque pensar constantemente en lo peor no te prepara, te destruye poco a poco. Y aquí es donde llega la parte más dolorosa de este conflicto interno. Saber que te estás debilitando, pero aún así seguir repitiendo lo mismo. Saber que te haces daño, pero no saber cómo parar. Saber que esos hábitos te están rompiendo, pero sentir que forman parte de ti. Porque al final, aunque duelan, aunque destruyan, aunque desgasten, son familiares. Te acostumbraste a ellos, se convirtieron en tu forma automática de vivir, y romperlos se siente como saltar al vacío, como traicionar a la versión de ti que aprendió a sobrevivir con esos mecanismos. Tal vez por eso sigues aferrado a ellos, no porque quieras sufrir, no porque quieras debilitarte, sino porque una parte de ti aún cree que sin esos hábitos no sabrás cómo existir. Te confundes pensando que al soltarlos perderás estabilidad, pero es exactamente lo contrario. Se siente como si estuvieras en medio de una cuerda floja. Sabes que necesitas avanzar, pero el miedo a caer te paraliza. Y ahí, en esa tensión, es donde duele más, donde el alma se siente más frágil, donde tu sombra te mira a los ojos y te pregunta si estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo. Sabes que necesitas romper con todo esto, pero también sabes que hacerlo implica reconocer que durante años has vivido en piloto automático emocional,
que has permitido que tus miedos tomen todas las decisiones importantes, que te has escondido detrás de hábitos que te protegen del dolor, pero que también te impiden sanar. Y enfrentarlo no es fácil, no es rápido, no es cómodo, pero es necesario, porque al final, esta parte de ti no quiere seguir debilitándose, quiere entenderse, quiere descubrir qué hay debajo de tanto silencio, de tanta comparación, de tanta culpa y de tanta anticipación catastrófica. Quiere encontrar la raíz, el punto exacto donde todo comenzó. Quiere ver el rostro de su propia sombra, como diría Jung. Quiere por primera vez dejar de huir. Y tal vez por eso estás aquí, escuchando esto, sintiendo cómo se te aprieta el pecho, cómo te sudan las manos, cómo algo dentro de ti empieza a despertar. No es casualidad, es tu inconsciente diciéndote que ya es suficiente, que estos hábitos no te definen, que puedes romperlos, que puedes reconstruirte. Pero antes tienes que aceptar que te han debilitado más de lo que quieres admitir, y verlo de frente. Y aunque duela, quedarte ahí sin huir. Hay verdades que uno evita por años porque sabe que, el día que se digan en voz alta, ya no habrá forma de volver a la versión de uno mismo que las ignoraba. Y esta es una de esas verdades que duelen como si te arrancaran algo que te protegía, aunque fuese una protección tóxica. No te debilitó la vida, te debilitó todo lo que aceptaste para evitar estar solo. Esa frase es el golpe más duro que puedes recibir, porque revela que tus heridas no se hicieron por accidente, sino por hábito, por costumbre, por repetición, por miedo, y quizá lo más devastador es darte cuenta de que lo sabías desde hace tiempo, pero no querías enfrentarlo. Toda tu fuerza se filtró por esos huecos invisibles que poco a poco fuiste abriendo tú mismo para sostener cosas que jamás debiste sostener. Relaciones que te drenaban, expectativas que no eran tuyas, miedos que heredaste, culpa que no te pertenecía, silencios que te rompían por dentro. Y aún así seguías ahí, intentando mantenerlo todo en equilibrio, como si el mundo dependiera de tu capacidad de aguantar, como si colapsar fuera un pecado, como si mostrar tu fragilidad significara que ya no merecías nada. Pero aquí está la verdad más brutal. Te debilitó la versión de ti que aprendió a ser fuerte de la forma equivocada. Esa fuerza que te vendieron como virtud, como deber, como identidad, era cansancio disfrazado. Era miedo con máscara de valentía. Era soledad sostenida a punta de esfuerzo. Era agotamiento convertido en rutina. Y tú vivías creyendo que resistir era lo mismo que vivir, que aguantar era lo mismo que crecer, que callar era lo mismo que amar. Lo peor es que nadie te enseñó a distinguir entre fortaleza y desgaste. Nadie te dijo que hay hábitos que parecen cariño, pero son abandono propio, que hay hábitos que parecen disciplina, pero son miedo a fallar, que hay hábitos que parecen madurez, pero son trauma disfrazado de calma. Tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías, pero ahora estás frente a un espejo que ya no te permite mentirte. Lo que te debilita eres tú, permitiendo todo lo que te quiebra. Y por eso esta parte duele tanto, porque ya no puedes culpar a nadie, ya no puedes decir así es la vida, ya no puedes esconderte detrás del pasado. Ahora te toca ver que fuiste tú quien aceptó quedarse donde ya no había vida, tú quien permitió que el silencio se convirtiera en idioma, tú quien dejó que el miedo tomara decisiones, tú quien se comparó hasta perderse, tú quien cargó culpas ajenas por miedo a ser rechazado, tú quien se anticipó a tragedias para sentirse seguro, tú quien se debilitó intentando ser alguien que los demás aprobaran. Y aquí viene la revelación más profunda que puede atravesarte el alma. No estás roto, estás agotado de sostener una versión de ti que nunca tuvo que existir. Esa frase se siente como un puñal, porque de repente entiendes todo. No estás fallando, no estás perdido, no eres débil. Solo estás cansado de ser quien fuiste obligado a ser.
Y ese cansancio emocional que arrastras como si fuera parte del cuerpo, es la señal de que ya es momento de soltar los hábitos que te mantienen encadenado a una identidad que no te pertenece. Porque lo que te debilitó no fue no poder, fue no saber cuándo detenerte, fue no saber cuándo decir ya no, fue buscar aprobación en lugares donde nunca encontrarás hogar. Fue intentar ser suficiente para personas que jamás se sintieron suficientes para sí mismas. Fue esperar que te vieran quienes solo sabían mirar hacia adentro. Fue exigirle a tu alma que funcionara bajo un sistema emocional que no construiste tú. Y entonces llega el punto de quiebre. Ese punto donde el cuerpo empieza a hablar por ti, donde la tristeza se vuelve espesa, donde la ansiedad aparece sin motivo, donde la motivación desaparece, donde te levantas sin energía y te acuestas con culpa, donde empiezas a sentir que la vida se te hace más pesada de lo que debería. Ese punto no es el final, es la llamada más honesta de tu inconsciente para que despiertes, para que sueltes, para que dejes de aplicar hábitos que te drenan y empieces a vivir desde el centro, no desde la herida. A veces no te das cuenta de lo frágil que estás hasta que intentas volver a ser fuerte y no puedes. Y en ese momento, cuando sientes que te quiebras, cuando sientes que no puedes más, cuando sientes que algo adentro se derrumba, ocurre la revelación más silenciosa y más poderosa de todas. Tu vida no se destruyó, se está reacomodando. Estás dejando de vivir en función del miedo. Estás soltando lo que te hacía pequeño. Estás rompiendo un molde que nunca fue tuyo. Y sí, duele. Duele reconocer que dejaste que hábitos emocionales te consumieran por tanto tiempo. Duele aceptar que permitiste más de lo que debías. Duele enfrentar la sombra que fuiste evitando. Pero duele porque estás creciendo. El dolor no siempre es señal de destrucción, a veces es señal de nacimiento, y en ese nacimiento nuevo, en esa luz que aparece lentamente entre el caos, empiezas a ver algo diferente. Ya no necesitas esos hábitos para sobrevivir. Ya no necesitas compararte para sentir dirección. Ya no necesitas callarte para sentir estabilidad. Ya no necesitas cargar culpas para sentir pertenencia. Ya no necesitas anticipar tragedias para sentir control. Ya no necesitas sostener vínculos agotadores para sentir afecto. Lo que realmente necesitas es empezar a tratarte como tratarías a alguien que amas. Y eso no es poesía barata. Es la lección que Jung intentó enseñar toda su vida. Tu sombra no es tu enemiga, es tu parte olvidada. Y los hábitos que te debilitan no son monstruos, son mecanismos que en algún momento te ayudaron, pero ahora te están destruyendo porque ya no encajan con la persona que te estás convirtiendo. Así que respira un momento, siente cómo tu pecho se abre un poco. Siente cómo el aire regresa a lugares donde antes había tensión. Siente la tristeza, sin miedo. Siente la culpa, sin esconderla. Siente el miedo, sin huir. Siente todo lo que venga, porque sentir no te debilita. Evitar sentir es lo que te dejó débil. Y ahora, en este cierre que es más un susurro que una sentencia, queda la reflexión más honesta que puedo darte. No estás aquí para seguir repitiendo vidas que no te pertenecen. Estás aquí para aprender a ser tú, incluso si eso implica reconstruirte desde cero, incluso si eso implica romper hábitos que antes te mantenían a salvo, incluso si eso duele más de lo que nadie imagina. Porque la verdadera fortaleza no es cargar lo que te destruye. La verdadera fortaleza es soltarlo, aunque tiemble todo, aunque se rompa algo, aunque te quedes vacío por un rato. Ese vacío es el inicio. Ahí es donde empieza la vida que sí es tuya. Ahí es donde te encuentras. Ahí es donde por fin dejas de debilitarte. Ahí es donde vuelves a respirar sin miedo. Y cuando llegue ese momento, no será un final feliz. Será algo mejor. Será un final verdadero. Un final honesto. Un final que deja silencio. Pero un silencio que ya no duele. Un silencio que por fin descansa.